Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión voy a explicar el concepto de intervalo y radio de convergencia de una serie como función, o más específicamente, el intervalo y radio de convergencia de una serie de potencias. Al ser una serie de potencias una función polinómica infinita, es decir, un polinomio infinito, es necesario saber si esta suma infinita, es- esto que estoy escribiendo de este lado, esta Cn por x menos a la n, esta suma infinita es necesario saber si converge o diverge. De hecho, nuestro deseo para poder trabajar con este tipo de series es que converjan, siempre que converjan, ¿sale? No importa que sea en un intervalo específico o en un intervalo más amplio. De hecho, lo más deseable es que converjan de menos infinito a infinito. Estas son las series con las que más se va a trabajar lo que se refiere a ya sea ciencias como física, química o matemáticas, o más particularmente en ingeniería. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a sacar este radio e intervalo de convergencia? Muy fácil. Vamos a utilizar el criterio de D'Alembert. ¿Sale? ¿Qué es el criterio de D'Alembert? Es un criterio de convergencia de series que se basa en lo siguiente. Se le debe de aplicar límite cuando n tiende a infinito del término an más 1 entre el an. ¿Cómo se hace esto? ¿De dónde se saca el an? A continuación se los explico. Cuando tienes la suma de n igual a 1 hasta infinito del término an, se toma este término y solo se obtiene el an más 1 y se divide entre el an. En el caso de series de potencias, tenemos lo siguiente. X menos x0 elevado a la n. Todo esto, todo lo que estoy señalando en este círculo, es el término an. Y vamos a obtener un término an más 1, ¿sale? Se van a dividir y se va a sacar el valor absoluto. Ese resultado es un resultado C, que tiene tres diferentes posibilidades, que sea menor que 1, mayor que 1 o igual que 1. Muy bien. Es aquí donde necesito enfatizar lo siguiente. Vamos a utilizar el criterio de D'Alembert en las series de potencias. Y lo que vamos a obtener son valores de x en los cuales al sustituir en la serie converja. Ahora, la magia de utilizar este criterio es que vamos a forzar a la serie a que converja. Es decir, una vez obtenido el resultado de C, vamos a decir que este va a ser menor que 1 y así obtener los valores de X, los valores de la variable independiente que introdujimos a la serie para que fuera una función. Para vamos a obtener los valores de X que hagan que la serie converja. Es decir, que al meterlos obtengas una serie numérica que converja, es decir, que la suma tenga un valor determinado, ¿sale? En este caso, les estoy poniendo un ejemplo. Una suma de n igual a 0 hasta infinito de xn. Solo para recordar, en un video anterior vimos que la serie de potencias general era la siguiente, xn, x menos a la n. Por cierto, esta a puede ser x0 o lo que ustedes quieran. Al final en cuenta es un valor ya dado. Ahora, esa cn originalmente se propuso que fuera 1 y esa a igual a 0. Al ser cn1 y a 0, obtenías este tipo de serie, ¿sale? Ahora, el ejemplo dice, determina el intervalo de convergencia de la siguiente serie. Como bien se los dije, esta parte que estoy señalando es a n, ¿va? Aquí, el primer paso sería aplicar el criterio de D'Alembert. Como ven, a n ya la tengo señalada, es x elevado a la n. Ahora, n más 1, donde haya n, vamos a poner n más 1. Así de sencillo, ¿sale? Entonces, quedaría un x elevado a la n más 1, ¿va? Como un pequeño detalle o tip para mis estudiantes, usualmente les digo que quiten la n y pongan un paréntesis. Es así que van a obtener una función que donde estaba n pongan un paréntesis. Este tip ayuda mucho en el caso de que llegue a haber una n que tengas dudas de cómo sustituirla, ¿va? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar el criterio de D'Alembert? Dividimos xn más 1 entre xn. Si hacemos eso, tenemos un a la m
entre un a a la n. Es una regla de los exponentes. Es misma base, diferente exponente. Se resta el exponente de arriba menos el de abajo. En este caso sería n más 1 menos n. N menos n se quita y te queda x. Te queda límite de valor absoluto de x cuando n tiende a infinito. Ahora bien, si nosotros aplicamos el límite, observen que aquí no hay ninguna n. Por lo tanto, el resultado del límite es valor absoluto de x. Una de las preguntas usuales que se hacen los estudiantes es, ¿y qué significa esto? ¿Por qué solo queda valor absoluto de x? ¿Por qué no se quita ese valor absoluto si hace a los términos positivos? Muy bien, esas son muy buenas preguntas. En primer lugar, ¿por qué no se quita el valor absoluto de x? Es muy sencillo, porque aquí x no se sabe si son ya sea positivos los términos o negativos. Como no se sabe si son positivos o negativos, el valor absoluto se debe de quedar, ¿va? No importa la expresión, no importa que tengas x menos 1, valor absoluto, no se sabe si el resultado de esta variable es positivo o negativo. Por lo tanto, ese valor absoluto se debe de quedar, no importa la expresión. Claro, hay una forma en que sí se puede aplicar. Vean, si yo tengo una x multiplicada por un valor absoluto de menos 1, aquí sí aquí sí se quitaría ese menos 1 y te quedaría valor absoluto de x. ¿Sale? Ahora, ¿por qué se queda hasta el final del límite? Es muy sencillo. Como x no es la variable de estudio en este límite, al final en cuenta se toma como una constante respecto a este límite. Esto va a ser la c. Y es aquí donde comienza la magia, porque en realidad lo que nosotros estamos buscando es un intervalo de valores de x que al meterlo a la serie de potencia, que al meterlo aquí, te den series numéricas siempre convergentes. Más adelante van a poder ver a lo que me refiero. El segundo paso, lo que les decía anteriormente, vamos a forzar la convergencia. Como el criterio de D'Alembert dice que la serie siempre es convergente, si el valor de c es menor que 1, se pone valor absoluto de x menor que 1 y ya. Ahora bien, esto me da paso a poderles explicar lo siguiente. Este número que queda del lado derecho se llama radio de convergencia. Así se le bautizó. Es un número que nos va a asegurar la convergencia de esta x, ¿sale? Hay que aclarar que no siempre es un 1. Si tú tuvieras un 3 aquí multiplicando y aquí la expresión, este 3 va a pasar dividiendo. Por lo tanto, el radio de convergencia sería de 1/3. Y puede haber otras variaciones, por ejemplo, valor absoluto de x entre 3 y este 3 puede pasar multiplicando, por lo tanto el radio de convergencia va a ser 3. Repitiendo un poco, este número que queda de su lado derecho de la desigualdad es el radio de convergencia de la serie. Es el número que nos está asegurando la convergencia de los valores de x, ¿sale? Ahora bien, ya tenemos la desigualdad planteada. Aquí yo les voy a proponer un método de solución. Hay gente que ya se sabe un truco en donde las desigualdades de valor absoluto menores a una variable simplemente se abren y te queda que x debe de ser menor a 1 y mayor que menos 1, que es una respuesta correcta. Yo les voy a explicar desde la teoría oficial del valor absoluto y cómo se resolvería. Un valor absoluto menor que algo siempre da soluciones de tipo intersección. ¿Sale? ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que abrir en su expresión original. El valor absoluto se toma la variable que tiene valor y se pone x y menos x. Y la desigualdad se mantiene. Entonces, sería x menor que 1 y menos x menor que 1. Ahora, lo único que se tiene que hacer es resolver la desigualdad de abajo. Claro, en caso de tener alguna expresión diferente, se tendrá que resolver los valores absolutos, se tendría que resolver las desigualdades de manera individual. Entonces, te quedaría x mayor que menos 1 y x menor que 1. Recuerden, la solución de esto es la intersección de estas dos desigualdades. ¿Cómo les digo a mis alumnos que lo hagan?
yo les pido que dibujen el eje de las X y se sitúen cercano a los valores que te dicen la desigualdad. En este caso ya lo tengo adelantado, me centro en 1 y menos 1. Aquí la desigualdad te dice que los valores de X deben de ser menor que 1. Entonces voy a pintar un intervalo de 1 hacia atrás. Luego aquí te dice que X debe de ser mayor que menos 1. Voy a centrarme en menos 1 y voy a pintar hacia adelante. Ahora, para obtener la intersección, ¿qué se va a hacer? Simplemente vean dónde se sobreponen estos dos intervalos, de menos 1 a 1. Este es el intervalo solución, que en este caso sería de menos 1 a 1, ¿sale? Técnicamente, esta ya sería una solución plausible. Ahora bien, en la literatura siempre te dicen que estos extremos, este menos 1 y 1, hay que analizarlos particularmente en la función. Esta función nos los permite y da resultados bastante buenos. Paso número 4 sería analizar los extremos, analizar el menos 1 y el 1. Vean, la cuestión sería esta. Se sustituyen los extremos uno por uno en la serie de potencias original. Se sustituyen en la suma de n igual a 0 hasta infinito de x a la n. Vamos a sustituirlos. Primero vamos a tomar el x menos 1. Donde haya x voy a sustituir el menos 1. Aquí sería menos 1 elevado a la n. Aquí vean que ya me adelanté un poco y les identifiqué el tipo de serie numérica que es. Es una serie geométrica. Hay que aclarar, una serie geométrica numérica, cuando se las enseñan, empieza desde n igual a 1, por lo tanto su exponente es n menos 1. En realidad, cuando empieza desde 0, ya no, el exponente no sería n menos 1, sino n. Son expresiones equivalentes dependiendo de dónde inicia la serie. Sobre todo, se da mucho esta expresión cuando se habla de series de potencias. Muy bien. Hay que recordar que el criterio de convergencia de una serie geométrica de manera sencilla es que el valor absoluto de R debe de ser menor que 1. Ahora vean, comparando esta expresión con la que estoy señalando en la flecha, R es menos 1, R elevado a la N sería menos 1 elevado a la N. A sería 1. A sería 1, ¿sale? 1 por algo es 1, ¿sale? Entonces, A1R igual a menos 1. Entonces, utilicemos el criterio de convergencia. Si ponemos menos 1 aquí, sería valor absoluto de menos 1 menor que 1. Le aplicamos el valor absoluto y te queda 1. Por lo tanto, 1 menor que 1, pues no. Eso significa que diverge. Ahora, ¿qué pasa en 1? Si lo volvemos a repetir, quedaría 1 elevado a la n. Vuelve a darte otra serie geométrica, ¿sale? Donde A sería 1 y R sería 1. Volvemos a aplicar el criterio de convergencia. Valor absoluto de 1 menor que 1. Valor absoluto de 1, pues es 1. 1 menor que 1, no, diverge. Y es aquí donde les tengo que platicar lo siguiente. Como ambos divergen, aquí les estoy poniendo toda la teoría por si gustan leerlo mientras se los voy a platicar. Como ambos valores divergen, en la desigualdad no se tiene que hacer absolutamente nada. Se van a quedar los mayores y menores de esa manera. No se les tiene que agregar nada. Y ustedes dirán, entonces, ¿para qué hicimos el análisis de los extremos? Por una simple y sencilla razón. Hay extremos que llegan a tomar en cuenta alguno de ellos, ya sea el extremo izquierdo o el extremo derecho. ¿A qué me refiero con que se llega a tomar en cuenta? Que cuando llega a converger, se tiene que agregar ese valor. ¿Y cómo se agrega? Agregando un igual. Cuando se agrega un igual a ese intervalo, se está diciendo que ese valor extremo se sustituyó en la serie de potencias y te dio que convergía. ¿Sale? Entonces, les leo el tip. Una vez determinado esto, se regresa al intervalo de convergencia. Si ambos extremos divergen, no se incluye en el intervalo, dejando solamente el mayor y menor que es lo que les acababa de platicar. Si alguno de los extremos llega a marcar que al evaluarlo te da una serie numérica convergente, se debe incluir en el intervalo agregando un igual al mayor o menor que según sea el caso.
vean que también es lo que les dije, que si alguno de estos extremos al sustituirlo en la serie original te da convergente, significa que a ese intervalo, en lugar de que sea mayor o menor, va a tener que ser mayor o igual o menor o igual, según sea el caso. Hay veces que los dos extremos son convergentes, hay veces que uno es divergente y otro convergente. Ahí es cuestión de la serie que estés trabajando. Entonces, una vez analizados todos estos aspectos, el resultado final sería el siguiente. Intervalo de convergencia de la serie de -1 a 1. ¿Qué es ese intervalo? Son los valores de x que al meterlos a la serie de potencias te aseguran una suma infinita convergente. Es decir, te aseguran un valor siempre para cada x que tú des. Un valor de x para un valor de y. Por lo tanto, una función útil para cualquier área, ya sea ingeniería, física, matemáticas, química, lo que ustedes quieran. Y usualmente la literatura siempre te pide el radio de convergencia. No se olviden que el radio de convergencia es el valor que está del lado derecho de la desigualdad. ¿Sale? Es el valor que asegura la convergencia. Ahora bien, en este video les doy algunos ejercicios sugeridos para que practiquen lo ya aprendido. ¿Sale? Son 3, son muy sencillos y algunos son solo de copy-paste, es solo seguir los pasos que vienen en este video. De hecho, se los pongo un poco más sencillo que eso. Aquí nada más les pido que obtengan el intervalo de convergencia sin analizar los extremos, para que simplemente se den una idea de cómo encontrar el intervalo de convergencia sin ser tan formales. Y obviamente también el radio de convergencia, para que vean que también se puede dar el caso que te dé valor absoluto de x sobre 3 menor que 1, que puede llegar a dar valor absoluto menor o igual que 3, donde el radio de convergencia es igual a 3, para que vean que no solo es un 1, ¿sale? Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado este video y les sea de mucha utilidad. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy al pendiente. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.